Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy se nos ha presentado, así como que sin nadie se dio cuenta, a un hombre. Se nos presentó a alguien que dice el texto era de la tribu de Leví. No voy a decir el nombre para que ustedes hagan el esfuerzo de recordarlo. En la primera lectura se mencionó ahí a alguien, a una persona, y decía que era de la tribu de Leví. No lo vas a buscar ahora si ya no lo encontraste en tu memoria. Después de la misa puedes consultar, porque es importante. Entonces, se dice que este hombre pertenecía a la tribu de Leví. Eso es algo muy interesante. Quizá nunca hemos prestado atención a este pequeño texto allí, como metidito así como que nadie se dé cuenta, ¿no? Y ocurre que los que pertenecían a la tribu de Leví habían hecho una alianza con Dios. Si ustedes se recuerdan un poco en la Sagrada Escritura, cuando estaban las 12 tribus de Israel, entre ellas la tribu de Leví, ¿no? Todas las tribus tenían terreno, tenían tierra. La única tribu que no tenía tierra, que no tenía heredad, era la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos habían declarado delante de Dios que su única heredad, su única tierra, va a estar en el cielo. Esa será su única heredad. Ellos renunciaron a su tierra aquí en la tierra, digamos así, ¿no? Y ocurrió que ellos solamente, los de la tribu de Leví, vivían en las otras tierras de las otras tribus. Ellos vivían de la generosidad de sus hermanos. Ocurre que aquí se presenta a un hombre que tenía terreno, aun cuando era de la tribu de Leví. ¿Qué significa esto? Que este hombre había perdido su identidad, que este hombre ya no vivía como realmente tenía que haber vivido. La realidad de su ser por proceder de este pacto, de esta alianza con Dios, ya no se veía más. Vivía como cualquier otro. Vivía, digamos así, convirtiéndose en una copia de los demás, en una copia de cómo vivían sus vecinos, cómo vivían las otras personas. Había falsificado su ser. Pero cuando conoce a Jesucristo, al resucitado, cuando conoce a la comunidad de los apóstoles, ¿qué pasa con este hombre procedente de la tribu de Leví? Lo repito para que no se nos olvide, procedente de la tribu de Leví, él de nuevo se despoja de su tierra y vuelve a encontrarse a sí mismo. Se redescubre y sabe quién es. Tengo que ser fiel a mis principios, al pacto que antaño hicieron mis padres. Y entonces, ya por fin, vive como realmente debería haber vivido siempre, como un levita. ¿Qué ocurre en el Nuevo Testamento con el Evangelio del día de hoy? Recordemos, Jesús está hablando con otro hombre. ¿Cómo se llama él? Ya lo dijimos el día de ayer e inclusive explicamos el significado con Nicodemo. Y ocurre también algo muy, muy especial. Jesús le está hablando a Nicodemo de las cosas de la tierra, que ocurren en la tierra. Le está hablando que aquí en la tierra uno puede ser regenerado, puede ser transformado por medio de el agua y el espíritu. El que no nace del agua y del espíritu, le decía ayer, y hoy le dice que ese espíritu sopla, ¿no? Transforma, se hace sentir. Y luego dice Jesús, si hablándote de las cosas que pasan aquí en la tierra, se estaba refiriendo al bautismo, que pasa aquí en la tierra, ¿no? ¿No me crees? ¿Qué pasaría si yo te hablase de las cosas del cielo? ¿Qué pasaría? Si no me crees de esas cosas tan terrenales todavía, ¿cómo me vas a creer de las cosas celestiales? Y aquí, aunque nos parece un poco extraño, las palabras de Jesús nos está diciendo algo fortísimo. Y es lo siguiente. Jesús habla del bautismo que se da aquí en la tierra, ¿no? El bautismo aquí en la tierra es maravilloso. El bautismo aquí en la tierra nos hace hijos de Dios. Nos quita el pecado original, nos lava, nos purifica,
nos da un alma capaz de recibir a la Santísima Trinidad, al mismo Dios en nosotros, la inhabitación de la Trinidad en nosotros, por medio del bautismo, aquí en la tierra. Y Jesús dice, y si supieses, Nicodemo, ¿qué es lo que sucede con esta persona que ha recibido el bautismo aquí en la tierra cuando esta persona está en el cielo? Es que ni siquiera te lo puedo decir porque ni siquiera me lo creerías. Y aquí Jesús nos está revelando, develando, demostrando algo que tenemos dentro y que nosotros todavía muchas veces no lo creemos y tampoco muchas veces no lo conocemos. ¿Qué significa que tú has sido bautizado? A veces uno solamente piensa, es un rito más, es solamente un momento en la iglesia, un poquito de agüita y toda la vida sigue normal. Es que no tenemos ni la más pálida idea de lo que pasa en nuestra alma con el bautismo. Y eso que solamente lo vemos de forma terrenal, porque está pasando aquí en la tierra. Pero cuando se manifieste, luego dirá San Juan, cuando se manifieste lo que realmente somos, será impresionante. ¿Y cuándo dice Juan que esto pasa? Cuando estemos en el cielo. Porque ahora no vemos, claro. Ahora vemos como en tinieblas. Pero allá lo veremos a nosotros mismos. Se refiere él también, ¿no? A nosotros mismos, tal cual somos. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Es impresionante. Entonces la primera lectura nos devela que un hombre había dejado de hacer y ser lo que tenía que hacer y ser, pero que luego, gracias a el encuentro con el resucitado, había regresado a su ser y a su quehacer. El Evangelio, en cambio, nos dice que cada persona bautizada tiene que tener por lo menos la conciencia de lo que significa este sacramento ya actuante aquí, pero que va a ser impresionantemente manifiesto, revelado en el cielo. Y por ello hoy te invito, querido hermano, a que le des gracias a Dios porque eres bautizado, porque tienes este don en ti. Pero ojo, hay muchos que están viviendo traicionando a su bautismo. ¿Cuáles fueron las promesas del bautismo? Las que hiciste un día quizá no por ti mismo, sino que en representación tuya a tus padres, y que las has renovado en las fiestas pascuales recientes. ¿Cuáles fueron esas promesas? Si no te las sabes, por lo menos tendrías que investigar. ¿Cuáles son mis promesas bautismales? ¿Cómo debo vivir yo según ese bautismo que he recibido? O si no, seremos como este hombre de la primera lectura. ¿Cuántos años habrá vivido falsificando su vida y no reconociéndose y reencontrándose para por fin vivir como conviene? Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de poder redescubrirnos quiénes somos en base al bautismo que hemos recibido. A ella le pedimos esta gracia. Que así sea.